Porque hay personas que lo tienen todo y aún así viven en conflicto. ¿Por qué repites reacciones que no te representan? Porque ciertas palabras te afectan más de lo que deberían. Porque algunas relaciones te agotan aunque no quieras soltarlas. Y si el problema no fuera el presente, sino las heridas que sigues cargando en el pasado. Las heridas no se desaparecen, se manifiestan. Este libro no habla de traumas extremos ni de casos clínicos, habla de algo mucho más común y más silencioso, heridas emocionales que no se van, pero que siguen influyendo en tu forma de pensar, reaccionar, elegir y relacionarte. No son recuerdos, son patrones, patrones de defensa, patrones de desconfianza, patrones de miedo, control, dependencia, autosabotaje o aislamiento. No aparecen de la nada, se forman en momentos donde necesitabas seguridad, afecto, reconocimiento o protección, y simplemente no lo recibiste de la manera que necesitabas. Y aunque el momento ya pasó, el mecanismo se quedó. Hoy esas heridas no te hablan con palabras, te hablan con reacciones, con decisiones, con relaciones que se repiten, con emociones que se disparan sin que sepas bien el porqué. No estás roto, estás protegiéndote con herramientas viejas. Este libro no te propone revolver el pasado por nostalgia, te propone entender por qué hoy reaccionas como reaccionas, por qué te cuesta confiar, poner límites, elegir bien o sostener relaciones sanas. Porque cuando una herida no se entiende, gobierna, y cuando se entiende, empieza a sanar. Aquí no vas a encontrar teoría pesada ni promesas vacías, vas a encontrar claridad para dejar de vivir reaccionando y empezar a vivir eligiendo. Esto no es un audiolibro antiguo, es una versión actualizada de este libro pensada para que puedas aplicarlo hoy en tu vida real. Capítulo 1. Transformando el recuerdo de una herida en una cicatriz de victoria. Hay una diferencia enorme entre tener una herida y tener una cicatriz. Una herida es presente activo y una cicatriz es pasado superado. Una herida abierta duele cuando la tocan, condiciona cómo te mueves, cómo hablas, cómo reaccionas. Y una cicatriz, en cambio, no limita tu vida, es la señal de que tu cuerpo pasó por algo, pero no se quedó allí. Y esto mismo pasa por dentro. Muchísimas personas no viven desde su presente, viven desde una herida que nunca cerraron, una traición, un abandono, una humillación, una infancia dura, una relación que rompió su confianza, una pérdida que no supieron procesar. No es solo que lo recuerden, sino significa que reaccionan desde allí, siguen desconfiando desde allí, siguen defendiéndose desde allí, siguen amando desde allí y siguen alejándose desde allí. La herida ya no existe afuera, pero sigue abierta por dentro. Y eso hace que su vida actual esté gobernada por un dolor antiguo. Sanar no es olvidar, sanar es cerrar la herida. Una cicatriz no borra la historia, pero sí cambia su efecto. Ya no sangra, ya no duele, ya no manda. Se convierte en memoria y no en identidad. Este capítulo no te invita a negar lo que te pasó, te invita a cambiar la posición desde que lo miras. Porque una cosa es decir, esto me pasó, y otra muy distinta es vivir como si todavía estuviera pasando. Cuando sigues viviendo como herida, te defines por el daño. Cuando sanas, te defines por la fortaleza que desarrollaste. Aquí ocurre el giro más importante. Dejas de verte como alguien a quien le hicieron algo y empiezas a verte como alguien que pasó por algo y salió de allí, lo superó. Eso cambia tu postura interna, tu forma de pararte en el mundo, tu nivel de seguridad, tu manera de confiar. Tu historia deja de ser una carga y empieza a ser una fuente de autoridad interna. No por lo que sufriste, sino por lo que superaste. La cicatriz no es vergüenza, es evidencia. Evidencia de que te rompiste y aún así te reconstruiste. Cuando integras esto, tu pasado deja de controlarte y empieza a respaldarte. Tu herida deja de ser una jaula y se convierte en una base. Eso es una cicatriz de victoria. Capítulo 2. Transformando los duelos y las pérdidas en un homenaje. Todas las personas atraviesan pérdidas. Algunas pierden personas, otras pierden relaciones, proyectos, etapas de vida, salud, trabajos o sueños. El duelo no es una enfermedad ni un problema psicológico que haya que eliminar rápido. Es un proceso natural del sistema emocional, cuando algo importante se rompe o se va. El problema no es el dolor, el problema es quedarse atrapado en el dolor. Muchas personas intentan pasar páginas sin procesar, se obligan a ser fuertes, a no llorar, a no hablar o a no recordar. Por fuera
parecen funcionales, pero por dentro quedan suspendidas en una versión congelada de su historia. Siguen viviendo, pero una parte de su identidad quedó detenida en la pérdida. Stamateas propone un giro mental muy importante. No se trata de borrar el dolor, sino de transformarlo. No se trata de olvidar, sino de resignificar. No se trata de cerrar el recuerdo, sino de convertirlo en un homenaje activo. Un homenaje no es una foto ni una frase bonita, es una forma de vivir. Es tomar lo que amabas de eso que perdiste y llevarlo contigo hacia el futuro. Es preguntarte, ¿qué representaba para mí esta persona, esta relación, esta etapa? ¿Qué valor, qué energía, qué forma de vivir me regaló? Tal vez era la forma de cuidar, tal vez era la alegría, tal vez era la valentía, tal vez era la sensibilidad, tal vez era la disciplina. Cuando integras esa cualidad en tu vida actual, la pérdida deja de ser solo dolor y se convierte en semilla. Eso cambia completamente tu relación con el pasado. Ya no es un lugar al que vuelves para sufrir, es un lugar al que vuelves para retomar fuerzas. Esto es especialmente importante hoy, en una época donde muchas personas viven pérdidas emocionales silenciosas, relaciones que terminan, familias que se rompen, proyectos que fracasan, etapas que no salieron como se esperaba. El duelo ya no es solo por la muerte, también es por lo que no fue. Transformar el duelo en homenaje es decidir conscientemente que tu vida no se va a detener por lo que perdiste. Es permitir que esa pérdida te vuelva más humano, más consciente, más profundo, más empático y sobre todo más real. No sigues viviendo a pesar de lo que perdiste. Sigues viviendo con lo que te dejó. Y allí ocurre la sanación real. No cuando el dolor desaparece, sino cuando deja de dirigir tu vida. Capítulo 3. Transforma el recuerdo que nos hizo llorar en paz interior. Hay recuerdos que no se van solos. No importa cuántos años pasen, siguen apareciendo de repente. Una conversación, una escena, una despedida, una traición, una humillación, una pérdida. No son recuerdos neutros, vienen cargados de emoción. Y cada vez que regresan, tu cuerpo reacciona como si todo estuviera pasando una y otra vez. Esto no es debilidad, es funcionamiento del cerebro emocional. Tu mente no archiva experiencias dolorosas como pasado cerrado, las guarda como alertas activas. Por eso, cuando algo las despierta, el sistema emocional vuelve a sentirlas como presentes. El problema no es que el recuerdo exista, el problema es que no fue integrado, fue guardado con dolor, sin comprensión, sin cierre y sin resignificación. Por eso vuelve a doler. La paz no llega cuando el recuerdo desaparece, llega cuando deja de dominar tu sistema emocional. Stamateas propone algo simple pero profundo: sentarte con el recuerdo en vez de huir de él. No para revivirlo, sino para mirarlo con conciencia, para entender qué pasó, cómo te marcó, qué te quitó, pero también qué te enseñó, qué te obligó a desarrollar y qué versión tuya nació después de eso. Esto cambia completamente la relación con el pasado. Ya no es una herida que sangra cada vez que la tocan, se convierte en una experiencia comprendida. Hoy vivimos en una cultura que huye del dolor a toda velocidad. Pantalla, distracciones, ruidos constantes. Eso solo posterga la sanación. La integración ocurre cuando te das el permiso de mirar lo que pasó y reconocer lo que dolió y decidir conscientemente que ese evento no va a seguir dirigiendo tu presente. Aceptar no es justificar, soltar no es olvidar, soltar es dejar de cargar. Cuando sueltas la carga emocional, tu energía vuelve al presente, tu mente se aclara, tus decisiones dejan de estar contaminadas por el miedo, la desconfianza o la hipervigilancia. La paz interior no es ausencia de historia, es una relación sana con historia. Y ese es uno de los actos de madurez más grandes de una persona. Capítulo 4. Transformando los recuerdos dolorosos en un don para ayudar a otros. Hay personas que cargan con historias difíciles y no lo saben, no porque no lo recuerden, sino porque nunca han entendido qué hacer con eso que les pasó. Guardan el dolor como algo inútil, como una mancha en su pasado, como algo que solo sirve para explicar por qué hoy se sienten rotos, desconfiados o cansados. Pero cuando una herida ha sido trabajada, comprendida y sanada, deja de ser solo una experiencia dolorosa y se convierte en una fuerza real de fortaleza, claridad y utilidad. Stamateas plantea una verdad directa: nadie puede acompañar de verdad un proceso que nunca ha atravesado. Puedes escuchar, puedes aconsejar, pero solo quien ha caminado por el miedo, la pérdida, la traición o el abandono entiende desde dentro lo que otro siente. Y esa comprensión no se aprende en los libros, nace de la experiencia procesada. Cuando tu dolor deja de gobernarte, empieza a servirte. En este punto, tu historia se convierte en una herramienta. Sabes qué decir, sabes cuándo callar, sabes qué duele más, sabes qué no ayuda
y sabes cómo se siente estar perdido, sin fuerzas o sin claridad. Y eso te permite acompañar sin juzgar, sin minimizar y sin intentar arreglarlo todo. Hoy, más que nunca, vivimos rodeados de personas emocionales cansadas, confundidas y heridas. Personas que no necesitan consejos, sino comprensión real. Y esa comprensión real solo la puede ofrecer alguien que ya atravesó lo mismo y salió con conciencia. Y aquí ocurre algo importante. Cuando ayudas desde tu experiencia, tu pasado deja de ser solo tu pasado y se convierte en valor, en servicio, en sentido. Tu herida deja de ser solo algo que te pasó y pasa a ser algo que ahora ayuda a otros a no quedarse atrapados en lo mismo. Esto completa el círculo de sanación. Ya no eres solo alguien que sobrevivió, te conviertes en alguien que transforma. Tu historia empieza a importar no por lo que te hicieron, sino por lo que ahora eres capaz de hacer con ella. Y eso es una forma profunda, real y madura de cerrar ciclos. Capítulo 5. Transformando el recuerdo de las críticas en afirmación interior. Muchas personas no viven con sus propias palabras dentro de la cabeza. Viven con las palabras que alguien más les dijo cuando estaban en un momento vulnerable. Un profesor, un padre, una pareja, un jefe, un amigo. Frases que se dijeron una vez, pero que se repiten durante años. No sirves, siempre lo haces mal, nunca llegas a nada, no eres suficiente. La crítica deja de ser externa cuando se vuelve interna, y en ese momento deja de ser una opinión para convertirse en un programa. Ese programa define tus decisiones, frena intentos, apaga sueño, limita relaciones y condiciona la forma en que te miras a ti mismo, no porque sea verdad, sino porque fue creído. Esta Mateas señala algo muy importante. La mayoría de las personas no están bloqueadas por lo que son, sino por lo que creen que son, y esa creencia no nació de la realidad, nació de una voz ajena que fue aceptada como la verdad. La transformación comienza cuando identificas esa voz, no como un sentimiento, sino como una frase concreta que se repite dentro de ti. Cuando la reconoces, puedes empezar a cuestionarla y preguntarte con honestidad, ¿esa frase describe hechos o solo es una opinión? ¿Quién la dijo? ¿Tenía esa persona la autoridad real sobre mi valor? ¿Mi vida demuestra que eso es verdad? En la mayoría de los casos la respuesta es no. Y es allí donde empieza la reconstrucción. No se trata de repetir frases vacías frente al espejo, se trata de construir afirmaciones reales basadas en hechos, en capacidades que ya tienes, en dificultades que superaste, en logros pequeños que acumulaste, en decisiones que tomaste cuando fue difícil. Cada vez que aparece la crítica interior, no la ignores, respóndela con datos reales de tu vida. Eso reprograma tu sistema interno. Poco a poco la voz que te frena pierde fuerzas y se empieza a formar una nueva voz, una que no te destruye sino que te sostiene. No porque niegues tus errores, sino porque te permites crecer sin atacarte. Y cuando eso sucede, no solo cambian tus pensamientos, cambia tu forma de decidir, cambia tu nivel de acción, cambia tu manera de relacionarte. Porque una persona que cree en sí misma actúa de manera diferente a una que se ataca por dentro. Y allí no solo sanas una herida, recuperas la dirección de tu vida. Capítulo 6. Transformando los recuerdos traumáticos en experiencias de libertad. Un trauma no es solo algo que pasó, es algo que sigue pasando por dentro. Se queda instalado en el cuerpo, en la mente y en la forma en que interpretas el mundo. Cambia tu manera de confiar, de relacionarte, de reaccionar. Te hace vivir en modo de defensa incluso cuando ya no hay peligro real. Por eso muchas personas no viven su presente, sobreviven su pasado. El trauma no solo duele, los encierra. Encierra el miedo, encierra la hipervigilancia, encierra la evitación, encierra en el mejor no hablo, mejor me quedo callado, mejor no confío, mejor no lo intento. Y poco a poco, sin darte cuenta, tu vida se va haciendo más pequeña. La libertad no empieza cuando el trauma desaparece, empieza cuando deja de decidir por ti. No se trata de borrar lo que ocurrió, se trata de quitarle el control sobre lo que eliges hoy, sientes y construyes. El primer paso es reconocer que tu trauma es un evento y no una identidad. No eres la persona a la que le pasó eso, eres una persona a la que le pasó algo y que sigue teniendo capacidad de elegir. El segundo paso es dejar de organizar tu vida alrededor del miedo. No de golpe, no con actos extremos, sino con decisiones pequeñas, conscientes y sostenidas. Hablar cuando antes callabas, poner un límite donde antes aguantabas, confiar en alguien seguro cuando antes te cerrabas, volver a intentar algo que evitabas. Cada una de esas acciones es una llave. Cada una abre una celda. Y cada vez que eliges moverte a pesar del miedo, tu sistema interno aprende algo nuevo, que el peligro ya no gobierna tu presente. Y eso es la verdadera libertad. Y no la libertad idealizada, la real,
la que se construye paso a paso, elección por elección. Y cuando empiezas a vivir desde allí, tu historia deja de ser una condena y se convierte en un punto de partida. Capítulo 7. Transformando el resentimiento y el enfado en un perdón liberador. El resentimiento no es una emoción, es una prisión emocional. No grita, no explota, se queda, se acumula, se instala y desde allí empieza a moldear tu forma de pensar, reaccionar y de vivir. Te vuelve más duro, más reactivo, más cerrado, te quita energía, te roba claridad, te condiciona decisiones que ya no tienen que ver con el presente, sino con las heridas que siguen abiertas por dentro. El resentimiento es dolor que se quedó sin salida. Y lo más peligroso es que no castiga al culpable, te castiga a ti. Te acompaña a todas partes, entra en tus relaciones, aparece en tus reacciones, contamina tu manera de mirar la vida. Por eso esta Matea es tan claro. El perdón no es un favor al que te lastimó, es una operación de rescate contigo mismo. Perdonar no significa justificar, no significa reconciliarte, no significa olvidar, no significa permitir que te vuelvan a dañar. Perdonar significa soltar el derecho a seguir sangrando por dentro por algo que ya pasó. Es decidir que tu paz vale más que tu rabia, que tu futuro vale más que tu pasado y que tu energía es demasiado valiosa para seguir gastándola en personas o situaciones que ya no están. El perdón es una decisión interna, no una conversación externa. Es cerrar la herida aunque el otro nunca pida perdón. Es elegir tu libertad aunque el otro no cambie. Es recuperar tu poder emocional. Y lo más transformador, cuando sueltas en resentimiento, no te quedas vacío, te quedas disponible, disponible para crear, para confiar de nuevo, para vivir con más ligereza. No perdonas para que otro esté bien, perdonas para que tú vuelvas a estarlo. Porque nadie merece seguir viviendo gratis en tu mente, controlando tu presente por algo que ya terminó. El perdón no borra el pasado, pero te devuelve el futuro. Capítulo 8. Transformando los recuerdos del abuso en fortaleza espiritual. El abuso no solo hiere al cuerpo o a la mente, intenta quebrar algo más profundo, tu dignidad. Y eso es lo más grave, porque cuando alguien es abusado, no solo sufre el daño del hecho, sino también el mensaje oculto que ese hecho deja grabado por dentro. Vales menos, no importa, tus límites no cuentan. Y ese mensaje es totalmente falso, pero cuando se repite desde una herida abierta puede quedarse viviendo dentro. Por eso, sanar el abuso no es solo sanar un recuerdo, es recuperar tu identidad. La fortaleza espiritual de la que habla esta Mateas no es religiosa ni es abstracta, es la convicción profunda de que tu valor no puede ser destruido por lo que te hicieron. El abuso es una acción, no es tu definición, no es tu esencia, no es tu destino. Lo que pasó habla del otro, lo que tú decides construir a partir de ahora habla de ti. Y allí empieza la fortaleza. Fortaleza es mirar tu historia y decir, esto no debió pasar, pero pasó, y aún así sigo aquí, sigo adelante. Fortaleza es dejar de verte como alguien roto y empezar a verte como alguien que resistió algo que no debería haber ocurrido. No es negar el dolor, es resignificarlo, es buscar ayuda profesional si hace falta, es permitirte acompañamiento, es reconstruir tu autoconcepto desde la verdad y no desde la herida. Tu dignidad no está en el pasado, está en lo que eliges hoy. Cada vez que te tratas con respeto, te devuelves dignidad. Cada vez que pones un límite, te devuelves dignidad. Cada vez que eliges relaciones sanas, te devuelves dignidad. La fortaleza espiritual no es dureza, es coherencia interna. Es volver a pararte dentro de ti con firmeza. Y el día que entiendes que no eres una víctima eterna, sino una persona que sobrevivió y sigue construyendo, simplemente algo cambia. No porque el pasado desaparezca, sino porque deja de gobernar tu presente y allí nace tu verdadera fortaleza. Capítulo 9. Transformando los recuerdos tristes en oportunidades de crecimiento. La tristeza no es una falla del carácter, no es una debilidad, no es un error emocional, es una señal. Es la forma que tiene tu interior de decirte que algo importó, que algo dolió, que algo dejó una huella. El problema no es sentir tristeza, el problema es vivir escapando de ella. Cuando evitas la tristeza, no la eliminas, la almacenas. Y lo que se almacena sin procesar se convierte en peso, cansancio emocional, apatía o enojo silencioso. La tristeza viene a decirte tres cosas. La primera, que valorabas, solo dueles porque fue importante. Segundo, que perdiste, no solo personas o momentos, sino versiones de ti, planes, etapas, ilusiones. Y tercero, ¿qué necesitas ahora? Porque cada tristeza señala una carencia, un límite cruzado o una necesidad que no está siendo atendida. Transformar la tristeza no es dejar de sentirla, es aprender a escuchar sin que te gobierne. Es sentarte con ella y preguntarte, ¿qué parte de mi vida
está pidiendo atención, qué estoy postergando, qué necesito cerrar, qué necesito empezar. La tristeza bien escuchada ordena, te vuelve más honesto contigo, te vuelve más selectivo con tus decisiones y te vuelve más consciente de tus límites. Muchas personas crecen sin parar, otras crecen porque se detienen. La tristeza te obliga a frenar, a revisar, a reajustar la dirección. Cuando eliges usarla así, deja de ser un peso y se convierte en una brújula. Te muestra dónde ya no quieres estar, te muestra qué tipo de vida quieres construir ahora y te muestra qué es importante proteger. No es una emoción que te debilita, es una emoción que, bien gestionada, te madura. La tristeza no viene a romperte, viene a ayudarte a redefinirte. Y cuando la entiendes, dejas de temerle y empiezas a utilizarla. Y allí comienza el crecimiento real. Capítulo 10. Transformando los miedos y las fobias en valor para enfrentar. El miedo no es tu enemigo, es un sistema de protección. El problema aparece cuando ese sistema deja de protegerte y empieza a gobernarte. Una fobia no es solo mucho miedo, es una reacción automática que le dice a tu cuerpo que está en peligro incluso cuando no lo está. Te acelera el corazón, te bloquea la mente, te empuja a huir. No eliges que el miedo aparezca, pero sí eliges qué haces después. Y aquí nace el valor real. Valor no es no sentir miedo, valor es decidir moverte a pesar de él. La mayoría de las personas cree que algún día el miedo se irá, esperan sentirse seguras primero y después actuar, pero eso casi nunca ocurre. La seguridad aparece después de la acción y no antes. Por eso esta Mateas propone un enfoque simple y profundo. No intentes vencer tu miedo de golpe, constrúyete más grande que el paso a paso. Cada miedo se debilita con la exposición gradual, consciente y repetida. No necesitas lanzarte al escenario completo, necesitas dar el siguiente paso posible. Si temes hablar en público, el primer paso no es dar una conferencia, es hablar frente a una persona, luego frente a dos, luego frente a un grupo pequeño. Si temes conducir, el primer paso no es ir a la autopista, es sentarte en el coche, luego encenderlo, luego dar una vuelta corta. Cada paso le enseña algo nuevo a tu cerebro. Esto no me destruyó, esto lo puedo manejar. Puedo más de lo que creía. Así se construye el valor, no con pensamientos bonitos, sino con acciones pequeñas y repetidas. Aquí ocurre algo importante. El miedo deja de ser un carcelero que te encierra y empieza a convertirse en un guardián que te señala dónde está tu siguiente crecimiento. Cada miedo marca una frontera, cada frontera marca una expansión. No estás roto por tener miedo, estás en construcción. Y cada paso que das frente a eso que te incomoda, no solo te acerca a superarlo, te convierte en una versión más fuerte, más libre y más dueña de tu vida. Capítulo 11. Transformando los celos en autoestima. Los celos no aparecen porque el otro tenga algo, aparecen porque tú sientes que te falta algo. Por eso no son un problema externo, son un mensaje interno. Los celos no hablan de la otra persona, hablan de tu percepción sobre ti. Cuando ves a alguien avanzar, lograr, gustar, crecer, destacar, y dentro de ti aparece una punzada incómoda, eso no es odio ni envidia pura, es una señal de inseguridad activa, es tu mente diciendo, creo que yo no soy suficiente en esto. Pero por eso esta Matea no propone pelear contra los celos, sino escucharlos con inteligencia, porque cada celo es un diagnóstico. Si te molestan los logros de otros, quizás sientes que no estás desarrollando tu potencial. Si te incomoda la atención que recibe tu pareja, quizás siente miedo a no ser suficiente. Si te duele el éxito ajeno, quizás te duele tu estancamiento. El error es quedarte mirando hacia afuera. Allí es donde los celos se vuelven tóxicos, cuando lo usas para compararte, atacarte o sabotearte. La transformación comienza cuando haces una sola pregunta. ¿Qué creo que me falta a mí? No desde la culpa, desde la responsabilidad. Tal vez necesitas mejorar una habilidad, tal vez necesitas ordenar tu vida, tal vez necesitas volver a creer en ti, tal vez necesitas recuperar un proyecto abandonado. Cuando haces eso, los celos pierden su poder, porque ya no te paralizan, te activan. Y entonces ocurre algo importante, empiezas a construir autoestima desde la acción, no desde las frases bonitas, no desde compararte con menos, sino desde ver resultados reales en ti. Cada paso que das para crecer, cada hábito que mejoras, cada decisión que tomas a favor de tu evolución, refuerza tu valor interno. Y cuando tu autoestima sube, los celos bajan solos, no porque los reprimiste, sino porque ya no los necesitas, porque ahora sabes quién eres, qué puedes construir y hacia dónde vas. Y cuando tu camino se vuelve claro, el camino de los demás deja de doler y de importar. Capítulo 12. Transformando los recuerdos de la infancia en un futuro de éxito. Tu infancia influye en ti, pero no te condena,
no es tu destino, es simplemente tu punto de partida. Muchas decisiones que tomas hoy no nacen en el presente, nacen en frases, gestos silenciosos, experiencias que viviste cuando eras niño. Frases como, eso no es para ti, no seas así, tú no puedes, mejor ni lo intentes. Con el tiempo, esas voces no se quedan fuera, se convierten en tu diálogo interno. Y sin darte cuenta, empiezas a vivir bajo un guión que no escribiste tú. Mateo es claro. La adultez sana comienza cuando dejas de vivir desde la herida y empiezas a vivir desde la decisión. Eso no significa negar tu historia, significa revisarla. Necesitas hacer un inventario emocional y honesto. ¿Qué aprendiste sobre el dinero? ¿Qué aprendiste sobre el amor? ¿Qué aprendiste sobre tu valor personal? ¿Qué aprendiste sobre el éxito, el esfuerzo, el fracaso? Muchas de esas ideas no eran verdades, eran creencias prestadas y hoy siguen redirigiendo tu vida sin que te des cuenta. El cambio comienza cuando eliges conscientemente qué conservar y qué soltar. Tal vez tu infancia te dio fortaleza, resistencia, capacidad de lucha, y eso se queda. Tal vez también te dejó miedo, inseguridad, culpa, límites falsos, y eso se tiene que ir. Aquí ocurre algo poderoso. Te conviertes en el autor de tu vida adulta. Ya no reaccionas desde niño herido, empiezas a decidir desde un adulto consciente, y eso lo cambia todo. Porque cuando empiezas a actuar desde quién eres hoy y no desde quién fuiste obligado a ser, tu mente se abre, tu conducta cambia y tu futuro deja de parecer una repetición del pasado. El éxito no empieza cuando el pasado cambia, empieza cuando tú decides que el pasado ya no te manda. Capítulo 13. Transformando los errores y fracasos en una situación de aprendizaje. El error no te define, pero lo que haces con él sí. Uno de los mayores daños que produce la cultura actual es que no solo castiga el error, sino que lo convierte en una identidad. No es fallé en esto, sino soy un fracasado. Y esa diferencia te destruye, porque cuando te etiquetas, dejas de intentar, te escondes, te limitas, te reduces. Mateas rompe con esa lógica. Un error es un hecho, un fracaso es un resultado. Ninguno es una sentencia, son solo informaciones, datos. Cada vez que algo no sale como esperabas, tu mente tiene dos caminos. O te atascas o aprendes. El primer camino te paraliza y el segundo te construye. La persona que crece no es la que no falla, es la que sabe convertir cada caída en una actualización mental. Por eso la pregunta correcta nunca es ¿qué hice mal conmigo? La pregunta correcta es ¿qué puedo mejorar la próxima vez? ¿Qué parte de mi decisión fue correcta? ¿Qué parte fue precipitada? ¿Qué dato ignoré? ¿Qué necesito aprender ahora? Cuando haces esto, ocurre algo importante. El error deja de doler y empieza a enseñar. Y entonces el fracaso se vuelve útil, no porque haya sido agradable, sino porque te vuelve más claro, más preciso y más fuerte. Cada error bien analizado te ahorra errores futuros, te da criterio, te da visión, te da madurez y poco a poco empiezas a notar algo. Tomas mejores decisiones, reaccionas menos, te anticipas más, porque ya no vives con miedo a fallar, vives con ganas de crecer. Y cuando el miedo deja de mandar, el progreso empieza a llegar. Capítulo 14. Transformando el recuerdo de lo que me hicieron sufrir en lo que yo decido hacer ahora. Hay una forma de esclavitud que no se ve, pero controla más vidas que cualquier otra cosa, y es vivir reaccionando. Reaccionar a lo que pasó, a lo que te dijeron, a lo que te hicieron, a lo que te quitaron. Cuando tu presente está gobernado por tu pasado, no estás viviendo tu vida, estás repitiendo una herida, y eso no es sanar, eso es sobrevivir. Mateas toca aquí uno de los puntos más importantes de toda la obra. Tu poder no está en cambiar lo que ocurrió, está en decidir quién eres ahora, porque quien te lastimó tuvo poder sobre un momento, pero tú tienes poder sobre todos los que siguen. Mientras tus decisiones están basadas en yo soy así por lo que me hicieron, sigues entregando tu control, no eliges, simplemente reaccionas, y reaccionar no construye futuro, solo prolonga el pasado. En cambio, cuando comienzas a hacer preguntas diferentes, no ¿por qué me pasó esto?, sino ¿qué voy a hacer ahora con esto? ¿Qué voy a aprender? Allí recuperas tu centro y empiezas a elegir con conciencia, a poner límites donde antes callabas, a cuidarte donde antes te abandonabas, a decir no donde antes te forzabas. Cada decisión alineada con tu bienestar es un acto de soberanía. No es venganza, no es olvido, es libertad. No estás negando lo que pasó, estás dejando de vivir dentro de ello. Y cuando eliges desde el presente, algo cambia. Tu identidad deja de ser el que sufrió y empieza a ser el que decidió. Decidió cuidarse, decidió avanzar, decidió no seguir entregando su vida a una herida. Y allí comienza tu verdadero poder. No cuando el pasado deja de doler, sino cuando deja de mandar. Capítulo 15. Transformando el recuerdo del peor día de mi vida en mi mejor momento. Todos tenemos un día que partió nuestra historia en dos.
un día que no se olvida, un día que marcó un antes y un después, un día que te cambió. No porque quisieras, sino porque la vida te empujó. Y ese día puede haber sido una pérdida, una traición, una caída emocional, un abandono, una humillación, una noticia que te dejó sin suelo. Durante mucho tiempo, ese día vive en tu memoria como el peor, y lo fue, pero no es el final de su historia, porque ese día no solo quitó cosas, también construyó, te obligó a madurar, te obligó a conocerte, te obligó a reconstruirte, te obligó a desarrollar fuerza que no sabías que tenías, a crear criterio, a aprender a protegerte, a elegir mejor. La persona que eras antes de ese día ya no existe, y eso no es una pérdida, es una evolución. No porque tu dolor fuera bueno, sino porque tú fuiste capaz de transformarlo. Y allí está el punto clave. El valor no está en lo que pasó, está en lo que tú hiciste después, en cómo te levantaste, en cómo cambiaste tu forma de pensar, en cómo ajustaste tus límites, en cómo aprendiste a cuidar. Por eso, este capítulo propone algo que parece una paradoja, pero es una verdad profunda. Tu peor día puede convertirse en tu mejor momento, no por el golpe, sino por la persona que nació después de ese golpe. El día que pensaste que te rompía fue el día que te obligó a reconstruirte mejor, el día que volviste a nacer. Y cuando miras atrás con conciencia, ese día deja de ser solo una herida y se convierte en un punto donde empezaste a ser más tú, más claro, más fuerte, más consciente. No agradeces el dolor, agradeces la persona que te convirtió ese dolor. Y allí tu historia deja de doler y empieza a ser significativa. Capítulo 16. La metáfora, el lenguaje con que te hablas por dentro. Todo ser humano se cuenta una historia sobre sí mismo. No la escribe, no la publica, no la dice en voz alta. La repite por dentro. Y esa historia determina cómo se siente, cómo decide, cómo actúa y hasta cuándo se atreve a vivir. Esta Matea cierra el libro explicando algo clave. No sufrimos por lo que nos pasó, sufrimos por cómo nos los contamos. Una misma experiencia puede crear dos personas totalmente distintas. Una puede pensar, esto me arruinó la vida, y otra puede pensar, esto me obligó a crecer. Misma historia, resultados completamente distintos. El dolor no se queda solo en los hechos, se queda en el significado que le das. Si te repites, soy alguien dañado, tu mente se comporta como alguien dañado. Si repites, soy alguien que sobrevivió y aprendió, tu mente se comporta como alguien que avanza. No es poesía, es programación mental. Tu cerebro cree lo que repites. Por eso, este capítulo no habla de palabras bonitas o habla de un lenguaje interno bonito que te cuentas a ti mismo. Habla del verdadero lenguaje con que te hablas, de cómo te defines, de cómo te explicas lo que pasó, de cómo te hablas cuando te equivocas, de cómo te nombras cuando te recuerdas, porque nadie te influye tanto como tú mismo. Y aquí está la clave. No puedes construir una vida nueva con la misma forma de pensar que te sostuvo cuando estabas roto. Necesitas cambiar tu relato interno. No negar lo que pasó, sino cambiar el lugar desde donde lo miras. No decir esto me destruyó, sino esto me obligó a cambiar, a crecer. No es decir yo soy así por lo que me hicieron, sino yo decido quién soy a partir de hoy. Cuando cambias tu relato, cambian tus decisiones, cambian tus límites, cambia tu forma de amar, cambia tu futuro. Y eso no es motivación, es reprogramación emocional. Tú no eres solo lo que viviste, eres sobre todo lo que decides creer sobre ti. Y allí empieza la verdadera sanación. En conclusión, este libro no habla de olvidar, habla de transformar. No te pide que borres tu historia, te invita a cambiar lo que haces con ella, porque lo que te pasó es un hecho, pero lo que haces con eso es una decisión, y esa decisión construye tu vida. A lo largo de estos capítulos, esta Mateas no te dio teorías, te dio una nueva forma de mirar tus heridas, tus recuerdos, tus miedos, tus pérdidas y tus caídas. Te mostró algo muy claro, tu historia no es tu identidad, tu pasado no es tu destino, tus heridas no son tu techo, son tu punto de partida. Entre lo que viviste y la persona que eres hoy hay un espacio, y ese espacio es donde está tu poder, es donde vive tu verdadero poder. Allí eliges si sigues reaccionando o empiezas a decidir, si sigues viviendo desde la herida o si empiezas a vivir desde la conciencia, si repites o si decides transformar. Y cuando eliges transformar, ocurre la alquimia más importante. Tu dolor se vuelve criterio, tu caída se vuelve fuerza, tu pérdida se vuelve claridad y tu historia se vuelve propósito. No porque lo que pasó fuera bueno, sino porque tú fuiste capaz de construir algo bueno a partir de ello. Las cicatrices ya no son marca de lo que te rompió, son evidencia de lo que superaste. Ya no hablan de la derrota, sino hablan de la evolución. Y este libro no termina aquí, empieza ahora, empieza en cada decisión consciente, en cada límite sano, en cada elección que te acerca a la persona que sabes que puedes llegar a ser.
No estás aquí para sobrevivir a tu pasado, estás aquí para crear tu futuro. Una vez más, gracias por llegar hasta aquí. Si este libro te ayudó, te invito a que te suscribas para que formes parte de la gran biblioteca de conocimiento que estamos construyendo. Gracias.